En las elecciones generales del año 2008, Izquierda Unida, con el señor don Gaspar Llamazares como cabeza de lista, logró un único diputado con esas siglas que, junto a su colega de Iniciativa per Catalunya, el señor Herrera, tuvo que irse al grupo mixto. Asumo de este fracaso toda la responsabilidad y en ese sentido convoco y lo propondré a los órganos de dirección para los próximos meses la Asamblea de Izquierda Unida. Muchas gracias. El señor Llamazares entendió que no iba a poder sobrevivir en el liderazgo en la siguiente asamblea y antes de ella presentó su renuncia y de hecho renunció a asistir a aquella asamblea. Articular mejor iniciativa política y movilización social para que ésta fuera más fuerte. La responsabilidad de no haber logrado un mayor grado de unidad en mi organización. Pero hay que decir que el señor Llamazares seguía siendo líder de una de las principales corrientes internas dentro de Izquierda Unida, que era Izquierda Abierta, que defendía una Izquierda Unida más verde y más ecologista que roja comunista, y frente a él estaba lo que podría llamarse el sector mayoritario de Izquierda Unida en torno al núcleo del PC, que se presenta en aquella asamblea con el señor don Cayo Lara como cabeza visible. El camarada Rubalcaba, que se ha puesto la chaqueta de socialdemócrata ahora para engañar a la gente de izquierdas de este país. Zapatero ha traído más beneficios para los amos y porra para los de abajo. El señor Llamazares no se presenta, pero los suyos aparecen bajo el liderazgo de doña Rosa Aguilar y el señor Eberhard Groske. Para todo ello necesitamos el día 13 tu voto. Izquierda Unida es tu fuerza política. Y hay un tercer sector, que en ese momento se llama el sector Terminal 2, por aquello de Nueva Vía, que lideraba el señor Nuet. Hemos dado un apoyo al gobierno Zapatero y cuando alargábamos la mano para votar muchas cosas nos hemos encontrado que por parte del Partido Socialista a veces esa mano se nos ha mordido, ¿no? Por tanto, el Partido Socialista, por ejemplo, ha hecho muchas políticas económicas o fiscales pactadas con la derecha, con Convergencia y Unió, con el Partido Nacionalista Vasco, pero cuando tenía un problema para sacar adelante determinados aspectos sociales en los presupuestos, echaba mano de Izquierda Unida, ¿no? Por tanto, eso nos ha dolido, ¿no? En el momento de la votación, los llamazaristas no presentaron candidato, por lo cual quedó elegido el señor Cayo Lara, nuevo líder de Izquierda Unida, con rango de coordinador general, frente a la candidatura del señor Nuet. Y todas las abstenciones del sector llamazarista. Queda elegido como coordinador federal el compañero Cayo Lara. Hay que hacer girar a los sindicatos. Tenemos que intentar la militancia que tenemos en los sindicatos de clase que vayan entendiendo que hay que empezar a abrir un camino también nuevo. Yo no sé si nosotros lo vamos a conseguir, pero tenemos que ayudar porque en este país tendrá que terminar habiendo, si se continúa por este camino, una huelga general. Nadie sobra en esta organización y falta mucha gente. El señor Cayo Lara quiso crear una dirección consensuada. Para empezar, puso a importantes figuras de la poderosa Federación Madrileña, IUCM, Izquierda Unida Comunidad de Madrid, que tenía un estatuto jurídico aparte de Izquierda Unida, ya que nombra al señor don Miguel Ángel Reneses, de IUCM, secretario de Organización de Izquierda Unida, y a don Ángel Pérez, uno de los hombres fuertes de Izquierda Unida Comunidad de Madrid y UCM, como secretario de Comunicación de toda Izquierda Unida. El núcleo del PC también tiene importantes cargos, aparte del propio señor Cayo Lara. El señor Willy Meyer aparece como jefe de Internacional, la señora doña Yolanda Díaz aparece como responsable de Políticas Sociales, don Enrique de Santiago como secretario de Refundación, y don José Luis Centella, que está a punto de asumir el liderazgo del PC, será el que asumirá el cargo de Política Autonómica. Los llamazaristas obtienen dos cargos muy importantes, doña Rosa Aguilar como máxima responsable del área institucional y el señor Eberhard Groske como responsable de Política Municipal, y a una tercera llamazarista, doña Inés Sabanés, se le da el cargo de responsable de Política y Fundación. Capacidad a Izquierda Unida para que su voz fuera más fuerte y más potente, y yo asumo esa crítica. Pero también digo que la política de alianzas que se ha seguido en las dos últimas legislaturas es política que se llevaba en el conjunto del Estado, que ha estado condicionado por la crispación y la bronca continua del Partido Popular, y que de esa reflexión tendremos que hacer un acuerdo real, firme y claro con el tema de las alianzas. Y por último, el señor Sánchez Gordillo, el alcalde de Mariñaleda del grupo Más Radical,
es el responsable de vivienda en aquella Izquierda Unida del señor Cayo Lara. Cayo Lara y José Luis Centella, un placer que estén por acá, por La Habana, y los podamos tener en nuestra mesa redonda. De que la riqueza que tienen, como la estamos viendo perfectamente en Venezuela, la riqueza inmensa que tienen del petróleo, por fin la pueden empezar a tocar con los dedos los ciudadanos y empiezan a ver que pueden tener escuelas y que pueden tener educación, que pueden tener sanidad, y también gracias al apoyo impresionante que en este caso está haciendo el gobierno y el pueblo cubanos en el caso de Venezuela, pero en esa redistribución de la riqueza yo creo que está siendo un gran exponente para animar unos países a otros, unos ciudadanos a otros, y para que estos procesos que hay de transformación puedan ser imparables. Esta Asamblea Federal quiere desear la pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Saludamos su insustituible papel en la puesta en marcha de la Revolución Bolivariana. El señor Cayo Lara tenía un discurso de regeneración democrática, aunque sus enemigos le echaban en cara que todas las exigencias democráticas que hacía para España concordaban mal con sus apoyos al régimen de Cuba. Pero a aquella dirección de Izquierda Unida no tardarán en abrírsele un gran agujero, porque apenas unos meses después, en abril del año 2009, doña Rosa Aguilar, que ocupaba el cargo de alcaldesa de Córdoba, aparte de, como hemos dicho, era la responsable del área institucional de Izquierda Unida, no pueden los compañeros socialistas hacer un programa electoral de centro, irse corriendo para allá y cuando llega la campaña electoral llamar a los votantes de Izquierda Unida. Rompe por sorpresa con el partido de un día para otro y se pasa al PSOE para ser primero consejera en el gobierno del señor Griñán y luego directamente ministra en el gobierno del señor Rodríguez Zapatero y miembro del Comité Federal del PSOE. Yo soy de las que dice que hay que arrimar el hombro. Si el presidente me lo ha planteado, ha contado conmigo, y en sus objetivos expresados y en sus prioridades yo las comparto, pues he dado ese paso. Que respeten y que políticamente, cuando llegue su momento, me valoren o me critiquen en el trabajo que voy a realizar. Si se marcha una rosa, vendrán 1000 rosas y 1000 claveles a esta organización. Rosa no tiene justificación, ¿no? No tiene una justificación política, porque no tiene el respaldo de su organización. La salida de Rosa Aguilar de Izquierda Unida supone un golpe mortal en la línea de flotación del partido, en el momento más nefasto de ese partido y en el momento probablemente más inquietante de Andalucía. Ella ha elegido y ha aprovechado y ha desarbolado la confianza de los cordobeses para pegar un salto al Partido Socialista, y yo creo que eso de algún modo es faltar a un electorado que con ella ha sido muy fiel y que ella le debía cierta lealtad. La otra alcaldesa de Córdoba, que usted conoce muy bien, ahora es miembro del Comité Federal del PSOE. Y el caso de esa señora que usted me ha nombrado es un caso flagrante, porque dejar la alcaldía en un momento determinado sin avisar a nadie, sin decírselo a nadie 24 horas antes, es una cosa que se estaba ya gestionando de hacía tiempo, es algo que yo califico de infamante. Pero el mayor problema que tiene el señor Cayo Lara son el problema histórico de Izquierda Unida, su relación con el Partido Socialista Obrero Español. En ese momento, el gobierno estaba presidido por el señor Rodríguez Zapatero, que afrontaba una brutal crisis económica y se veía obligado a hacer recortes. El camarada Rubalcaba, que se ha puesto la chaqueta de socialdemócrata ahora para engañar a la gente de izquierdas de este país. Izquierda Unida tenía que enfrentarse a esos recortes, pero tratando de no alinearse con el Partido Popular para que no volvieran a acusar de hacer pinza. Zapatero ha traído más beneficios para los amos y porra para los de abajo. Y en esto que llegan las siguientes elecciones autonómicas, y en lugares como Extremadura o Andalucía se encuentra con un gran dilema. El Partido Popular es la fuerza más votada en ambas comunidades, y solo si Izquierda Unida apoya al PSOE podrá seguir las comunidades en manos del PSOE. Por tanto, los diputados de Izquierda Unida o votan que sí al PSOE y se arriesgan a ser vistos como mera bisagra del PSOE, en un contexto en el que el PSOE aparece como corresponsable de la crisis económica,
o se abstienen, pero entonces se les acusará de hacer el juego a la derecha. Las federaciones de Izquierda Unida optaron por las dos opciones. Es decir, en Extremadura se abstuvieron y por tanto permitieron que la fuerza más votada, es decir, la derecha, el PP, accediera al poder. Nosotros vamos a cumplir con nuestro acuerdo. No habrá investidura de un gobierno del Partido Popular en Extremadura. A partir de ahí, todo lo demás está abierto y está sujeto al debate. Mientras que en Andalucía votaron con los socialistas y permitieron que el señor don José Antonio Griñán siguiera como presidente de Andalucía una legislatura más. El señor Cayo Lara era partidario de pactar con los socialistas, lo que le llevó a enfrentarse a los sectores que eran contrarios, como el señor don Julio Anguita o el señor Sánchez Gordillo, que también se declaraba en contra. Es una decisión que se sitúa fuera de la política federal de Izquierda Unida. Expulsiones es una palabra fuerte, evidentemente, y que por ser tan delicada no vamos a hablar hasta que no se pronuncien, lógicamente, los órganos correspondientes. En ese momento se produce el 15M. Don Cayo Lara trató personalmente de sumarse a los manifestantes y salió trasquilado porque le echaron una jarra de agua encima. Y le han arrojado agua de una botella, mientras se coreaban gritos de "no nos representas". Dado que era difícil que alguien con la trayectoria del señor Cayo Lara fuera identificado como alguien de la nueva política. O sea, reconozco que no lo tiene fácil, es decir, que lo que usted heredó en su momento en Izquierda Unida era una coalición con una representación cuasi simbólica en el Congreso de los Diputados que siguen manteniendo. Primero, somos simbólicos en el Parlamento, pero somos la tercera fuerza política en este país y además ahora consolidada y reforzada en las últimas elecciones. 1.700.000 votos, más votos que todos los demás partidos esos que tienen tantos diputados en el Parlamento. Lo primero que nos da es un dato, y es que tenemos una ley electoral que es una injusticia absoluta y tenemos una democracia falsa. Esto no es una democracia representativa. Una democracia falsa es un poco fuerte, ¿no? Vamos a ponerle otro, vamos a poner una democracia... si quiere usted decirlo, con una parte dígalo, pero... Con una parte importante... Yo creo que es mejorable, no, pero digo, falsa... con una parte importante de la soberanía popular amputada. En ese momento es cuando un grupo de profesores universitarios, encabezados por el señor don Pablo Iglesias y el señor don Juan Carlos Monedero, le hicieron al señor Cayo Lara la oferta de crear en torno a Izquierda Unida una nueva plataforma política, cuyo primer paso tenía que ser convocar unas primarias que, según estos profesores, movilizara a la izquierda. El señor Cayo Lara rechazó esa opción con su famosa frase: las primarias son cosa de gringos. De su pueblo pusimos eso encima de la mesa y dijimos, en Madrid, en Barcelona y en Galicia, dijimos, ¿por qué no hacemos unas primarias abiertas para que participe toda la gente en la que se pueda presentar cualquiera, a ver si generamos un revulsivo en estas elecciones europeas? ¿Qué nos dijo el Pitufo Gruñón? Mal, las primarias es cosa de americanos. Enero de 2014 se presenta Podemos en una rueda de prensa a la que prácticamente no viene ningún medio de comunicación. ¿Y qué dice el Pitufo Gruñón? Mal, habéis venido aquí para dividir a la izquierda. Al final, aquellos profesores universitarios crearon su propia candidatura, Podemos, y decidieron estrenarse en las elecciones europeas del año 2014. En aquellas elecciones europeas, Izquierda Unida experimentó una subida de votos, pero quedó totalmente eclipsado mediáticamente esa subida por el éxito que supuso que aquellos profesores universitarios consiguieran de golpe 5 eurodiputados. El señor Cayo Lara tenía que intentar que se viera que la alternativa al sistema era Izquierda Unida y no Podemos, pero se encontraba con el problema de que había varios elementos por los que Izquierda Unida podía parecer vieja política. Para empezar, porque estaba gobernando en coalición con el PSOE en Andalucía, así como, en cierto modo, la abstención de sus diputados en Extremadura permitía el gobierno del PP, mientras que Podemos podía presentarse como la auténtica antipolítica que no pactaba con nadie hasta ese momento. Luego, porque algunos de los miembros de la dirección de Izquierda Unida tenían problemas. Izquierda Unida denunciaba el uso de SICAPs en el Parlamento Europeo y se encontró
con que el principal responsable de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, el señor Willy Meyer, tenía una SICAV, por lo que tuvo que dimitir. El cabeza de lista de Izquierda Unida al Parlamento Europeo se ha visto obligado a dimitir como eurodiputado. Willy Meyer toma la decisión después de verse implicado en el escándalo del Fondo de Pensiones Europeo. El fondo está gestionado por una SICAV, un instrumento financiero que se utiliza para pagar menos impuestos. Meyer contribuyó a este fondo entre los años 2004 y 2009. En tiempos de electorales muy importantes, y que yo no quería aparecer como una persona que pudiera distorsionar lo más mínimo, ni siquiera un milímetro, la atención frente a las grandes tareas colectivas que tenemos. Sigue creciendo la lista de eurodiputados que siguen al dimitido Willy Meyer para despejar cualquier tipo de duda y se dan de baja en el fondo de pensiones vinculado a una SICAV, el conflicto moral entre el discurso. Las SICAV son un invento que ha inventado un listo o una lista y 99 mariachis. Y los hechos, porque yo soy uno de los eurodiputados que se acogió a ese fondo, está servido. Willy Meyer ha decidido que su hipocresía al criticar lo que hacía le lleva a dimitir. Dimite no por haber invertido ahí, que es perfectamente legal. Dimisiones o no, yo creo que se lleva en la conciencia de cada una de las personas. Izquierda Unida denunciaba la práctica de las cajas de ahorro y se encontró con que sus consejeros en Bankia y en Caja Madrid habían participado en el reparto de dinero negro por tarjetas Black en el Consejo de las Entidades. Unos cuantos sinvergüenzas se lucraran de forma inmoral, indecente En ese momento, don Pablo Iglesias aparece como un líder carismático y muy querido por todo ese espacio político situado a la izquierda del PSOE y quizá incluso un poco más transversal. Y esto lo que da la impresión es que algunos solo tienen los principios de Groucho Marx. Tengo unos, pero si no le gustan, tengo otros. Para sacar pancartas en los parlamentos, para llevar camisetas, eso está muy bien y estamos dispuestos a hacerlo si es imprescindible, pero nosotros no estábamos en política para eso. Muchos peináis canas y sabéis que algunos se sienten muy cómodos con el 12, con el 13%, con el 14%. Se vive muy cómodo siendo un partido bisagra del Partido Socialista. Se vive muy cómodo, fiel a tus principios, inamovible, sabiendo que vas a ser minoritario. Nosotros queremos ganar, porque solamente se echa a los déspotas ganando. Nosotros hemos teorizado que había una OPA hostil hacia Izquierda Unida, que algunos quieren los votos del Partido Socialista y los cuadros de Izquierda Unida, pero esto está teorizado. El señor don Cayo Lara intenta responder atacándoles por el que parece que es el punto flaco, que es el señor don Juan Carlos Monedero, porque se ha filtrado su declaración en la que figuraban ingresos por asesorías a el gobierno de Venezuela y otros gobiernos de América Latina, según el señor Monedero, por un informe sobre una hipotética moneda única en Latinoamérica. Debe pagar buenos sueldos la universidad. Yo no tengo 700.000 euros en ninguna cuenta. Y soy coordinador federal de la tercera fuerza política, mientras no se diga lo contrario, de este país. Y a mí por 120.000 euros me hubieran metido en la cárcel, seguramente. Y por menos de ese tema. Entonces, en este país lo que tiene que hacer es que todo el mundo tiene que dar explicaciones, y cuando se mete uno en la vida pública, dar explicaciones de los recursos que tiene, de dónde le vienen y cómo paga sus impuestos a la hacienda pública. Y eso vale para todos. Y especialmente vale más para los que le dan lecciones a los ciudadanos todos los días y a los partidos políticos de cómo se tienen que comportar con la hacienda pública. Para eso es más, un plus más. Y, por tanto, pues que se investigue y que se den muchas explicaciones. Ya lo he dicho y lo repito, el señor Monedero tiene que dar muchas explicaciones a esta sociedad. En las elecciones generales del año 2011, junto con don Cayo Lara, en las listas de Izquierda Unida había entrado un joven diputado prometedor llamado don Alberto Garzón. Y ante el auge de Podemos, el señor don Cayo Lara entiende que su tiempo político ha terminado y que debe ceder el liderazgo, o al menos la candidatura a la presidencia del gobierno, a alguien más joven, es decir, a don Alberto Garzón. Aplausos para reconocer la labor de Cayo Lara, momentos después de que este haya anunciado que no se va a presentar a las primarias, un gesto que abre paso al malagueño Alberto Garzón, responsable del proceso constituyente de la organización.
El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, no se presentará a las primarias de su partido para optar a la presidencia del Gobierno. Lo ha anunciado esta mañana en el Consejo Político de su partido. Ha sido una decisión meditada, dice Cayo Lara, y que tenía tomada desde hacía tiempo. Quiero anunciaros, y os anuncio hoy aquí, mi voluntad de no presentarme como candidato a las primarias que hoy abrimos. Lo he decidido hace tiempo, no es noticia de un día. El coordinador general de Izquierda Unida ha asegurado que renuncia a ser candidato porque, dice, quiere a su partido. Quiero esta organización porque creo en el esfuerzo, el pensamiento y el trabajo colectivo. Yo no creo en los líderes. Creo en el liderazgo colectivo de los pueblos. Izquierda Unida debe ratificar esta tarde el calendario de primarias para elegir su candidato a las elecciones generales. Las fechas propuestas fijan que los aspirantes empiecen su campaña el 23 de enero y que el 8 de febrero se conozca el elegido. Lo cierto es que el final político del señor Cayo Lara fue bastante discreto, reconociéndosele como un hombre coherente con sus ideas, pero que no fue capaz de hacer un discurso cautivador para su electorado, como sí logró hacer por aquellos días don Pablo Iglesias. Para eso se han juntado 50 personas en 5 puntos de este país para hacer un estudio cualitativo y pagamos un estudio para pegarnos tortas nosotros comunicativamente. Porque ya, así no se puede continuar. No se puede continuar. Porque esto es una vergüenza de organización. Y en esto no hay razones más de uno, pero nos estamos destruyendo. Y yo no creo que Podemos ser sujetos de cambio y de transformación social de este país. Yo no creo en eso. Y estamos compitiendo. Y quien nos está rebañando votos se llama Podemos. Nos guste o no nos guste.